¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a día martes 30 de diciembre de 2025, fecha de balances de este año que ya se va. Estamos con Álvaro Oróstica. Querido Álvaro, ¿cómo estás, querido? Todo bien aquí en mis tierras en Atacama, después de un fin de semana rico en la playa. Así que cerrando el año con buenas vibras, con las pilas recargadas para Está bien. ver qué nos trae este 2026. Sí, pues acá en la región metropolitana con incendios forestales, con mucho calor, incendios Sí, me forestales ahí en la imagino. zona de San Carlos de Apoquindo, ahí en el sector oriente de la capital, un bombero fallecido en Litueche, en fin. Bueno, querido Álvaro, consideraciones respecto a este 2025 que se va. De las cosas que te, bueno, van a empezar a salir muchas en la conversa, pero de las cosas que te sorprendieron, que te llamaron la atención de manera negativa, de manera positiva, ¿cuáles son los hitos que se te vienen a la cabeza, digamos, respecto a lo que ocurrió este 2025? Obviamente, obviando, valga la redundancia, lo que fue la elección presidencial, en que de una u otra manera también, Álvaro, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero tampoco vamos a decir que hubo muchas sorpresas, digamos. Sí, sí. Mira, sabéis que se me vienen pocas cosas a la mente y dentro de todo, no sé si algunas pasaron en el año 2024, pero lo bueno es que se está acabando este gobierno. Eh, no sé, a ver, tengo que hacer buena memoria. Creo que este año fueron los Juegos Olímpicos, por ahí la Fran Crobeto, dentro de las cosas buenas. Las cosas malas, lo típico, siempre cuando se va este año, los incendios, cuando comienza el otro, estas fechas, verano, Mm. tiende a ser malo. Por ejemplo, me acuerdo lo que pasó con el funcionario, el gaffiter que falleció en La Moneda, como algo malo también, pésimo. Eh, y así varias cosas que fueron pasando. Que no tuvo gran repercusión. Es curioso eso porque fue una cosa bien, bien impactante. Don Ladislao, ¿cómo está? Bien, don Felipe, ¿qué se cuenta? Don Álvaro, ¿cómo estás? Aquí estamos, pues estábamos aquí hablando con Álvaro respecto a lo que ustedes consideraban, lo que tú considerabas como el gran, digamos, los grandes sucesos, si se quiere, que ocurrieron durante este año 2025 que se va, obviando el tema de la elección presidencial, porque bueno, si no se puede llevar todos los créditos, porque además tampoco vamos a decir que bruto, qué sorpresa hubo. Claro, sorpresa no hubo en la última parte de la campaña, porque si esto lo hubiésemos hablado, qué sé yo, no sé, pues a principio de año, como lo hablamos de hecho, o del 2025, o fines del 2024, o principio del 2025, claro, uno habría dicho, qué raro, no, qué raro que José Antonio Caz, pero claro, pero en los últimos meses más o menos estaba claro para dónde iba la micro, digo. Sí. No, a mí me impactó mucho eh, todas las destituciones o las acusaciones por notable abandono de deberes y la salida de otros ministros por sus propios pares de la Corte Suprema, la destitución de Ulloa también. Creo que la crisis del Poder Judicial que afloró este año ha sido brutal. Eh, yo diría que eso me impactó bastante. Eh, ver de qué manera se ha investigado esta red de favores, esta red de corrupción, ha sido muy decepcionante. ¿Ah? Aunque yo imaginaba que las cosas eran más o menos así, he podido constatarlo, digamos. ¿Ah? Eh, Sí. Y que y, se haya y avanzado en eso también por lado, porque como tú dices, señales habían respecto a eh, situaciones que ocurrían en el Poder Judicial, tal vez con los famosos audios del abogado Luis Hermosilla, que fueron filtrados por la abogada Leonarda Villalobos, tal vez ahí como que se le dio el golpe de gracia, por decirlo de alguna manera, porque eh, como dices tú, otra cosa es constatarlo, pero pareciera que este 2025 hubo como un aceleramiento, digamos, en lo que eso significó y bueno,
todo lo que pasó en las investigaciones internas del Poder Judicial, pero también cómo se avanzó en la Cámara y en el Senado. Sí. En todo caso, la impresión que yo tenía, yo la vivo en carne propia, porque yo me dedico a litigar. Y en la experiencia profesional hace varios años que venía advirtiendo eh, que algunas cosas se mueven con mano negra, digamos. No en las cosas comunes, pero donde hay grandes intereses, sí, hay un movimiento soterrado y podría en alguna oportunidad contarte porque son pero a nivel personal, digamos. Mm, Y eso me había creado ya la sensación eh, de molestia, de crítica. Pero ahora verlos caer, digamos, y constatar, eh, claro, es más duro, porque también está vinculado al área en la cual ¿Se le fue el audio al aislado? sí, 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 se te fue el audio, aislado. Yo creo que se te agotaron los audífonos porque no está Sí, silenciado, no se te escucha. y no sé si nos está escuchando a nosotros, así no. Sí. parece que murió Ahora, ¿Me oyes ahí? ahí sí, ahí Sí, volviste. Ahí volviste, sí. Déjame pasar acá ¿Ahí? Sí. Yo creo que los audífonos se te habían agotado, tal vez. Sí, se te escucha, se te escucha. Ah, no, está bien, ya, no sé qué pasó. Sí, eso me impactó bastante. La situación del ministro Yoa también me impactó bastante. Él este año había conocido una causa que me tocó alegarla en su sala, ayer era el presidente Sala, en que estaba comprometido intereses de un empresario de mucho prestigio, ¿ah? Muy conocido en el rubro. Y, Mm. y, bueno, no tuve ninguna duda que puede haber pasado en ese caso. Eh, Cómo operan los poderes fácticos, tremendo, brutal, brutal. Sí. Oye, Ahora, eso es muy propio nuestro, aislado, ¿no? mira, yo Lo de creo que los estas poderes cosas, fácticos, porque hay ciertas teorías que pasan en todas partes, en fin, no sé. yo creo que la historia nuestra eh, es así, siempre ha sido así. Yo lo recuerdo de la época del gobierno militar, digamos. Durante el gobierno militar, los poderes fácticos operaban de una manera brutal, digamos. O sea, si tú, si Sí, tú claro, querías, descaradamente, si tú digamos, querías, sin, si tú, sin claro, si tú dobleces. querías obtener, claro, si tú querías obtener Ah, que algo ocurriera en tu favor, tú tocabas la puerta del Diego Portales, digamos, y desde el Diego Portales se daba la orden directa para que la claro. resolución A saliera A, la resolución B saliera B, era así, ¿no? Era Ah, brutal, brutal. sí, claro. No sé Ahora, si alguna vez, eso desde la lógica de una dictadura, por lo tanto, independiente que uno pueda estar en desacuerdo con el régimen, por ejemplo, bueno, claro, era que no, dirían algunos, porque si no, claro, el problema es en democracia. sí, sí, claro. Y después yo diría que vivimos una época mira, yo diría que es- yo tengo una posición bien crítica respecto al rumbo que ha ido tomando el país. Yo creo que nuestra actividad en general, intelectual, de ideas, de estudio, de técnica, ha ido bajando. Yo diría que era mejor en los años 80, 90. La calidad de los jueces, la calidad de los autores, de los profesores, de los autores de libros. Este país funcionaba, tenía una tradición, pero tenía una tradición bien seria, digamos. Yo creo que eso se ha ido un poquito deteriorando, ha ido bajando la calidad. Ha ido bajando la calidad de nuestros intelectuales, ha ido bajando la calidad de nuestros políticos. Es más mediocre el ambiente, es Y en más, materia mucho más judicial, plano.
Ladislao, en- en materia judicial, no sé si Álvaro también tiene alguna opinión sobre la materia, pero que pocas veces se habla, o más bien no aparece dentro de las prioridades, pero por Dios que es importante, ¿verdad? Un sistema judicial. Eh, ¿Tú sientes que algo ocurre o parte de la responsabilidad es cuando comienza a operar la reforma procesal penal y todo el sistema de fiscales? Uno, y dos, y aprovecho a preguntar la pregunta al tiro, digamos, de contrabando. Tú hablas de lo que pasaba en los 80 y todo. ¿Cuál es tu evaluación desde el punto de vista personal, pero también profesional, de la labor de los jueces durante la dictadura? Mm. ¿Quieres que te conteste yo o Álvaro? Dale, Laila. O Eh, o sea, yo, el que cre- yo, vaya yo queriendo. Yo creo estoy que con problemas de yo señal, creo así que jueguen ustedes, ¿no? yo tengo una posición. Yo creo que los jueces en Chile fueron bastante obsecuentes o suelen ser bastante obsecuentes frente al poder. Durante el gobierno militar fue bien patético, digamos. Eh, en Chile se rechazaban los amparos y efectivamente en Chile hubo desaparición de personas, había detenciones irregulares. Todo eso era cierto, no es mentira, es real. Y era real, yo lo sé porque eh, mi padre estaba metido en política en aquellos años. eh, este, Fueron los firmantes del Acuerdo Nacional. Entonces estaba metido en la política, veía lo que ocurría eh, en el día a día, digamos. Y efectivamente ahí había una posición muy obsecuente del poder judicial, frente al poder político. Pero no, la verdad es que tenía poca alternativa, digamos. Pero hubo gente audaz. Yo destacaría el caso de José Cánovas, por ejemplo. El ministro Cánovas Robles hizo una labor bastante loable. Secano más Robles. José Grande. Cánovas Robles investigó, por ejemplo, el caso de Goyao y trató de llegar hasta el final y dejó la escoba, digamos. Porque estaba comprometido el alto mando carabinero, significó la salida de uno de los comandantes, significó la salida de Mendoza en aquella época. Eh, Sí, claro, Hubo pocos el jueces, 85. claro, hubo pocos jueces que actuaran con el valor que él lo hizo, ¿no? Y además siendo ministro de la Corte de Apelaciones, yo creo que eso, por ejemplo, en el caso de él, le significó no llegar a la Corte Suprema, porque curiosamente, siendo un gran ministro, no llegó a la Corte Suprema. También destaco otros ministros durante el gobierno militar que desarrollaron su carrera durante el gobierno militar y que fueron bastante deseantes, como el caso de, no sé si te acuerdas del ministro Libedinsky. Libedinsky investigó la Cutufa, por Ah, sí, ejemplo. Marcos Libedinsky. Marcos Libedinsky. Marcos Así Libedinsky es. también fue súper decente. Marcos Libedinsky, a pesar que en ese minuto estaba partiendo los gobiernos democráticos, había un gran temor de un eventual golpe de Sí. Estado, era muy real. De hecho, hicieron un boinazo, digamos, hicieron un acuartelamiento. Cuando se Bueno, el produjo Boignacio y el que se hizo el, enlace. En algún momento Marcos Libedinsky, perdona, investigó el caso Guzmán, ¿no? eh, no tengo la certeza, fíjate, no tengo la certeza, te engrupiría, porque no, pero sí fue muy valiente Me para estudiar el suena. caso de la Pero bueno, Cotufa. está bien. O sea, llegar a involucrar a generales que estuvieran Mm. participando en una financiera ilegal y hacerlo durante esa época había que tener bastante valor. No es lo mismo que hacerlo hoy y en aquella época. No, mira, yo creo que había grandes excepciones, eh, pero en general el Poder Judicial fue bastante obsecuente frente al poder. Y yo creo que el Poder Judicial, desgraciadamente, por la forma de nombramiento, ha mantenido esa obsecuencia frente al poder político. Y hoy día esa obsecuencia se manifiesta en las últimas investigaciones que han salido a flote. Obviamente, el nombramiento, todo lo que el caso Hermosilla dice relación con corrupción, con favores políticos que se le hacen a los políticos que en el Senado designan a los miembros de la Corte Suprema.
y cómo se forman las nóminas, cómo los aprueban ellos, cómo tienes tú teniendo contacto con un parlamentario, con un senador, cómo logras tú que se haga algo en tu favor y salga un fallo favorable. Esas presiones existen y es escandaloso. Eh, pero sí, durante el gobierno militar, yo creo que el Poder Judicial fue muy flojo en materia de investigación criminal y, y en materias civiles, yo diría que también existía el poder fáctico, absolutamente. Lo que pasa es que hoy día está más abierto, se conoce más, digamos, se ha conocido Claro, más, pero esto ha claro. sido así hace rato. Yo no sé si antes del gobierno militar era tan así, pero yo creo que sí, porque Chile era un pañuelo. Chile en los años 70 era Sí, una sociedad absolutamente estamental. La sociedad chilena, yo creo que algo le queda, no es una sociedad estamental hoy día, pero le quedan ciertos resabios de esa cultura estamental. Aquí estaban muy definidos los roles sociales, estábamos todos de acuerdo con el rol social. Este está aquí, este tiene el apellido tanto, y este vive acá, y este tiene estos recursos, y este otro en realidad es un profesor que hace tal cosa, y él tú estabas, si tú eras un profesor, tenías este rango, si tú eras un funcionario público, si tú eras un funcionario del Estado, este era el rango en el cual tú debías desenvolverte. Era esperable la conducta que tú tuvieras, era una sociedad muy predecible, muy ordenada y organizada. Eso se vino a sí, revolver después de los años 90 con el modelo económico. claro. Eso veo. Y en materia de reforma, y ahí le dejo la palabra a Álvaro, en materia de reforma procesal penal, yo creo que hubo un súper buen espíritu. Esto, esta, esta reforma que sacó adelante el gobierno de Frey, eh, yo creo que tenía un muy buen espíritu, pero para un país altamente civilizado, para un país que no tuviera el nivel de crimen organizado que hoy tiene, que no tuviera el nivel de narcotráfico que hoy día hay, eh, es un sistema súper bien pensado, pero extremadamente garantista, con un poder del Estado que en realidad lo controla todo y lo controla bien. En ese sistema lo que tú tienes que hacer precisamente es velar fuertemente por el imputado, porque tienes un Estado que lo abarca todo, que ejerce un control territorial total, absoluto, entonces puede abusar de ese poder y entonces lo que hay que hacer es proteger con un montón de garantías a las personas frente al poder punitivo del Estado. Pero en Chile Claro. hoy día, Chile Mm, tiene un Estado que en muchas partes no tiene control ni territorial, digamos. Entonces, cuando no se da ese Estado, un sistema garantista en el cual el Estado en muchas partes no manda, entonces no se entiende el sistema garantista, de la manera como se construyó, ¿cachai? claro. Entonces, tuvo un muy buen espíritu, pero yo creo que ha demostrado con el tiempo que ahí se ha producido una cierta obsolescencia por la modificación de la sociedad. Y le dejo la palabra a Álvaro. Sí, Sí. bueno, Mira, Álvaro, yo, tú estábamos acá con la aislado chapoteando en el colesterol, recordando ciertas cosas de lo que pasó durante el régimen militar, pero claro, pero tú además como egresado, sino, ese es como tu grado académico, mi ¿no? situación, Egresado de Derecho, ¿cómo, sí. cómo ves esto? Ya, esto que estamos conversando con la aislado, que además a ti te toca como tu profesión, digamos. Sí, mira, yo me tiendo a comprar esta idea de la reforma porque quita de alguna manera la influencia del poder fáctico en este juez que antiguamente acusaba e investigaba. Pero si hay una crítica que hacer, al menos en el proceso penal sobre todo, además de que es extremadamente garantista, es que, y no sé si también se extiende también a la otra área del derecho, pero los jueces hoy en día no fundamentan, no explican por qué valoran tal o cual prueba de esta manera, o
no se explica el razonamiento lógico del por qué una persona es inocente o no. El razonamiento es muy simple. Más allá de entregarte algunas luces de cómo llegó, el juez no es un fallo de buen contenido, por decirlo así. Yo creo que ahí el Poder Judicial se cae y, y es necesaria la reforma. Y algo que a mí me llama mucho la atención, que me tocó vivirlo, es que una de las grandes preocupaciones de la Academia Judicial y de la Facultad de Derecho, en este caso del rector de la Universidad Católica, de la Escuela de Derecho, es que lamentablemente el Poder Judicial no es atractivo para los alumnos de la Cato y de la Chile, quienes, entre comillas, deberían ser los mejores preparados quizás, los que se les entregan las mejores herramientas para ejercer la profesión. Y es un problema porque lamentablemente el Poder Judicial se termina transformando en una labor de tercera categoría. La persona que no tuvo éxito profesional en el mundo privado ve como ya la segunda alternativa voy a ser juez. Yo creo que ese también es un problema y quizá Mm. termina, termina por dejar una de las causas de este Poder Judicial que tenemos hoy día. Bueno, yo creo que, insisto, es fundamental, es muy importante, pero claro, no está dentro de tal vez las prioridades de, de este gobierno, de este gobierno entrante. A propósito de lo mismo, Ladislao y Álvaro, hemos hablado acá acerca de lo que ha significado cómo José Antonio Kast y su equipo ha logrado instalar los temas de la agenda, controlar la agenda que para cualquier autoridad y particularmente para un gobierno electo es muy importante. Eh, Aparentemente todo es muy leído en clave sí, porque desde el 15 de diciembre, que fue el día después de la segunda vuelta, él se tomó muy, comillas, en serio el concepto de gobierno de emergencia, por lo tanto se le ha visto haciendo muchas cosas, teniendo muchas actividades, moviéndose para acá, moviéndose para allá, para que la gente sepa todos estos nombres, todas estas danzas de nombres de ministros, posibles ministros, colaboradores, todas esas cosas siempre se filtran. Eh, y esas cosas se filtran generalmente de los entornos, porque bueno, porque es interesante, porque se ocupa como globo sonda para sondear, valga la redundancia, ciertos nombres. Tampoco es espontáneo, solo lo cuento porque de repente pueden haber personas que creen otra cosa. Dicho eso, ¿ustedes sienten que va en concordancia efectivamente esa como principio de gobierno de emergencia con lo que se le ha visto hacer al presidente electo en estos días, don Álvaro, don Ladislao? Alvarito, parte Hoy, usted porque si no después se me sí, queda atrás. sí. Bueno, como dije la semana pasada, José Antonio Kast se toma la agenda y parece que el presidente Boric queda como que no Supe. existiera, queda a un lado. Parece ser que el presidente es José Antonio Kast. Así que por ese lado una victoria y Capaz creo que que al va de la mano presidente, con capaz que al presidente Boric le convenga eso, ¿ah? No sabemos. Capaz, también, capaz. pero Usted, a esta va de la mano altura. con este gobierno de emergencia, pero encuentro que, bueno, Elizalde el día de ayer le puso una Ministro especie de Interior. muro. Sí, yo me llamó la atención de que no fuera tan rápido la reacción del gobierno, porque estaba pasando en segundo plano. Y Elizalde sale diciendo algo así como, no es algo nuevo. O sea, me llama la atención que se proponga como cosas nuevas, cosas que ya se han implementado. Creo que le pone más condimento al asunto, lo pone más interesante y creo que el gobierno tendría que haber salido más rápido a, a decir algo para no quedar en segundo plano. ¿Cuál es tu impresión, eh, Sí, Ladislao? ¿Tú sientes Mira, que el gobierno queda chupe o placé o como de alguna manera lo quiso decir Álvaro, por su incapacidad o queda chupe por su incapacidad y porque le conviene también o la verdad que no le molesta? ¿Cómo lo... yo creo que Boric va de salida y como va de salida,
le da lo mismo, digamos, si está hoy día en un segundo plano o no. Yo creo que si bien el gobierno es la figura que continúa a cargo del Estado de Chile, el gobierno actual, digamos, la derrota fue tan grande que todas las fuerzas, incluso las que están al interior del gobierno, están asumiendo la derrota. Y en eso Kast ha sido ágil y demuestra tener una habilidad política, y que yo creo que es la que le permitió llegar a ser presidente, porque efectivamente él pone la agenda. O sea, él sale electo, él va a ver a Michelle Bachelet, cosa que uno no se habría esperado, ¿no? Va a ver nuevamente a Frei, empieza a tomar el control de los hilos del poder, digamos. Gente que no está en el gobierno, pero que sin embargo son los expresidentes de la República, los que están vivos, los que tienen algo que aportar, lo que llama la atención de los chilenos. Luego, este viaje a Argentina y esta reunión con Milei también marca la agenda. Llama la atención que lo haya hecho inmediatamente después de la elección y cómo se produce esta unión entre Chile y Argentina para el tema del gas y que existe la posibilidad que uno de los ministros que actualmente trabaja en el mejoramiento de la situación económica argentina, de Daza, pueda venir a hacerse cargo. Entonces también produce una expectativa de orden periodística y entonces el periodismo empieza a especular si va a ser un ministro, si va a aceptar, si no va a aceptar, y sigue controlando la agenda. Y luego viaja a Ecuador. Con eh, los corredores humanitarios o por y corredor entonces, humanitario. y entonces, y entonces toma el tema de la inmigración para el tema de los corredores humanitarios. Y luego se constituye la frontera norte de Chile y va con el ex general de ejército, el señor Vial, hoy día diputado republicano por el Maule, ¿no? Senador, Eh, ¿Ah? senador. Senador, o sea, senador por el Maule. Que yo creo que tiene una experiencia como militar, obviamente. Y entonces la prensa va amplificando, él va ejecutando ciertas acciones y la prensa las va amplificando. Entonces se ve Porque un además presidente, novedoso, po, porque cumple sí, con la, claro, cumple con algunos de los con la requisitos que para expectativa, la prensa son muy atractivos. Exacto. Novedad y expectativa. exactamente. Entonces yo creo que el equipo comunicacional de él, y él probablemente también, no se da cuenta que no por nada llegó a la presidencia de la República. Tiene una enorme habilidad para controlar la agenda. No está en el gobierno, pero sin embargo los medios están encima de él y él ejecuta actos que dicen relación con el plan de emergencia. Entonces, me parece bien, fíjate, me parece bien, creo. Y lo otro es que hasta el momento no ha querido golpear a nadie, todo lo contrario. ¿Ah? Unidad, 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 eso es todo lo que se ve, ¿no? En sus discursos, en sus intervenciones, cuando se refiere a sus adversarios. Él no golpea a nadie, es una cosa, es un cura, es un cura, es un sacerdote, digamos, ¿ah? Es el cardenal que va a asumir la primera magistratura del Estado. Fíjate que es bien curioso el rol, ¿ah? Y lo está haciendo bien, fíjate, yo así lo veo, como que la gente si tú haces una encuesta hoy día de qué es lo que siente, que lo va a hacer el gobierno y para dónde va, y si está actuando en la línea de ello, te apuesto que sigue sacando 58, 59, no sé. Ahí, sigue ahí. Sí, Ahora, tiene una hasta habilidad en su ahora, caso. lo que sí hasta ahora, eh, no ha hecho nada. En No, términos concretos no ha hecho nada, pero ha hecho todo. no, no. O al revés, ha hecho todo, pero no ha hecho nada, porque, claro, porque él no tiene, No tiene poder, ni uno. No manda, es que, aún. es que no solo eso, sino que además eh, es el presidente electo de un gobierno impopular que perdió una elección, guste o no, perdió una elección y por lo tanto, como tú muy bien decías, genera expectativa, pero también hay novedad. Entonces,
obviamente los focos van hacia allá, más que hacia, como tú muy bien explicaste, hacia un gobierno que va de salida. Irremediablemente va de salida, y no solo de salida, sino que además está golpeado. Y como decía Claro. un amigo mío, en esa esquina el knockout técnico fue complejo, y todavía no saben de dónde vino el uppercut y el gancho, digamos, de derecha en este caso. Eh, entonces, todo ahora es sin presión. La presión te la pones tú te pones la presión porque hasta ahora pareciera, como yo decía, que hay una concordancia entre el concepto de emergencia y lo que está mostrando en su actividad diaria. Eh, pero el 11 de marzo, ya con su gabinete, evidentemente ya a esa altura despejado, algo que todavía se mantiene en el aire, y a mí no me vengan con cosas, porque eso claramente es un diseño comunicacional respecto a, ¿irá a ser ministro Kaiser o no? ¿En qué ministerio irá a estar? ¿Quién va a ser el ministro de Seguridad? ¿Irá a renunciar el mismo día que asuma el senador electo Rodolfo Carter? Todo eso que yo te estoy contando, inevitablemente dura hasta que se nombra gabinete. Y ahí ya esa sorpresa se despeja. Fe- Febrero probablemente va a ser un mes noticioso este año. Sí. A diferencia de lo que es normal, febrero va a ser un mes noticioso, porque es probable de que ya comiencen a filtrarse los candidatos a ejercer los ministerios más importantes. Y O probablemente sea, ya empiezan... acuérdate que, acuérdate que a mediados de enero José Antonio Caz dijo que iba a nombrar su gabinete, o que iba a dar a conocer el nombre de quienes lo iban a acompañar. Por lo tanto, se supone que ya en febrero, como dices tú, al revés. Yo creo que va a ser, o sea, no al revés, sino que va a estar la expectativa de lo que esos ministros eventualmente vayan a hacer en el gobierno que comienza el 11 de marzo. Yo que no me habría adelantado tanto, ¿no? Yo tampoco, pero Yo lo habría dejado para febrero, digamos. Primera semana de febrero, para mantener un poco el suspenso. Pero debe estar apurado para que esos nombres comiencen a integrar las mesas a las cuales se le empiecen a entregar los ministerios. Claro, quiere anticiparse un mes y medio al cambio de mando para que tengan cerca de 60 días, entonces. Debe apuntar a eso. Debe, debe querer que tengan 60 días sus eventuales candidatos a ministro para que se interioricen de lo que está pasando en la cartera y tengan 60 días para estudiar los temas y por lo tanto puedan tener propuestas concretas a lo menos 15 días antes de iniciar el claro. gobierno. Pasa, Bueno, se pasa A algo. eso integra debe apuntar. la futura ministra de Sí, Educación, Erika Muñoz. Perdón, Álvaro, te quería decir algo. Dele sí, nomás y vamos con la algo Erika corto. después. Que yo creo que un acierto comunicacional porque va a quedar la impresión de que el gobierno de José Antonio Caz no parte el 11 de marzo, sino que partió el día después de la elección. Entonces, brillante, yo lo encuentro brillante. Claro, comunicacionalmente es muy, Aun muy cuando no haya hecho nada, claro, porque como dice la del lado, primero no tiene el poder, y segundo tampoco tiene la urgencia, porque pero sí puede jugar con la expectativa, y tiene todo el tiempo del mundo, ¿me entiendes? Porque no tienes esa presión que sí vas a tener a contar del 11 de marzo. Ahora, si todo se va cumpliendo, o más bien, sí, la palabra es cumpliendo, acorde a cómo ha sido el diseño de la última parte de la primera vuelta, previo a la segunda vuelta, y una vez que José Antonio Caz es electo presidente, eh, hay un equipo trabajando con él y que están anticipándose a la jugada, digamos. Esto de improvisación, yo te diría que prácticamente no tiene nada. Es Mm. más, por lo que he reporteado, está todo absoluta y totalmente calculado.
Erika Muñoz, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, bien Felipe, ¿y tú? ¿Cómo estás? Feliz Navidad Muy atrasada bien, para usted muchas y para todos gracias. los que nos ven, que no nos veíamos, al menos nosotros, este panel desde antes de la Navidad. Así que bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, Escuchándolo a ustedes mejor todavía, porque yo creo que esa sensación de lo que están hablando ustedes, de las opiniones que tienen, la tiene la gente en la calle, fíjate. Hay como un termómetro en la calle y en las redes sociales respecto a este presidente tan cercano, este presidente que ya tiene su moneda chica. ¿Han escuchado por ahí que dicen en la moneda chica se reunieron, no sé qué, en las redes sociales Eh, por ahí? Tal eso, persona fue a la moneda eso Eso chica. Entonces, decían, existe por hace eso, siempre, muchos no, toda la si yo años vida. lo la tengo moneda. claro, lo tengo claro, pero es bueno, como dices tú, para la imagen, tengo claro que eso ocurre, pero es bueno para la imagen del nuevo gobierno, pero también para los chilenos. Yo creo que Sí, estamos terminando un fin de año con muchas más expectativas de las que este año partió. Estamos terminando un 2025 en peores condiciones quizás, con mucha más cesantía, con la gente con mucho más problema económico, la salud con mucho menos resultados, la educación con mucho menos resultados, pero increíblemente el triunfo de José Antonio Caz dio un respiro a la esperanza de los chilenos. Y eso nos hace bien como país, porque nos permite proyectarnos individualmente de manera positiva. Entonces eso juega un poco a favor de la salud mental de los chilenos. Nos hace bien ese presidente que en la red social aparece sentado en clase económica, igual que todos los demás que van viajando en un avión donde se encuentra gente que se saca fotos, él se para, se agacha en el pasillo del avión, se saca fotos con la gente, se saca selfies, esas cosas eh, hacen sentir un presidente más cercano. Y creo que nos hacía falta como país esa esperanza, nos hacía falta como país esa visión positiva, nos hace falta sí, hablar desde el discurso positivo, porque es bueno para la salud mental de un país, de los seres humanos, sí. el discurso positivo y ver a su gente. Sé que no me preguntaste esto, Felipe, pero lo escuché un poco lo que estaban terminando la conversación anterior y ver a gente rodeando a José Antonio Caz, profesionales, gente preparada, ya trabajando temas importantes para el país por separado, es bueno, es bueno, porque muchos no saben y es bueno que nosotros como Carta Ciudadanos le informemos, que este gobierno saliente está dejando un desastre no solo con los amarres, con los puestos de amarre, sino además sacando, por ejemplo, en educación, decretos, resoluciones y reglamentos a través de, como digo yo, por secretaría, que ni siquiera se aprobaron en las leyes que están en el Congreso, en leyes que no se han aprobado porque son pésimas, que las mismas comisiones han ido pateando para poder solucionarlo y arreglarlo. Bueno, el Ministerio de Educación, por ejemplo, lo está sacando por secretaría, cosas muy malas, muy malas, que vienen para educación, dejando la educación pública hecha un desastre a través de los SLEP. Entonces, lógicamente, José Antonio, el presidente electo, José Antonio Caz, va a tener que tener la respuesta. Él el 11 asume y el 12 van a tener que estar las respuestas para esos desastres. O por último, para empezar a trabajar con las soluciones concretas. Porque si van a esperar para llegar al 11, yo creo que ningún gobierno lo hace o no lo debiera hacer. Llegar el 11 a tomar posesión del cargo y recién empezar a trabajar. Así que, y ver gente, insisto, preparada y gente con vasta experiencia rodeando el equipo del presidente electo, creo que es una señal muy positiva. Muy bueno. Sí, ahora, cositas cortas de lo que decía la Erika. Yo estoy con problema de señal. Ahí me afirme, parece, ¿o no? Sí, te ves Sí. bien. Gracias. Es que yo los veo un poco pixeleados y claramente eso cuando pasa es porque quien está hablando es el que tiene el problema. Pero dos cositas. Lo primero, el concepto de la moneda chica lo inventaron los periodistas que comenzaron o más bien se quedaron con Patricio Elwin cuando ganó el año 90, el año 89 en rigor, porque bueno, la última elección había sido el 4 de septiembre de 1970, digo, y por lo tanto no existía este cambio de mando, entonces se inventó ese concepto y que fueron los periodistas que estaban con Patricio Elwin y que después llegaron a la moneda como periodistas de moneda en ese gobierno de la transición. Y lo segundo, querida Erika, sí,
Pero ahora José Antonio Kast va a tener que comer el polvo de me importa un comino lo que hizo el gobierno anterior. Porque cuando tú asumes un gobierno, asumes lo que viene hacia adelante y lo que recibiste. Claro. Y cóbrame la palabra, porque siempre pasa. Todos los gobiernos entrantes hablan en algún momento de los desastres de su antecesor, porque es una manera también de zafar. Y lo tercero, Erika, hasta ahora lo que tú dices es perfecto, pero el presidente Boric iba a la terraza, ahí en Vicuña Maquena, con la Alameda, con Providencia en rigor, a comprarse un churrasco doble mayo, churrasco italiano doble mayo queso, y la gente lo saludaba, y cuando estaba en su casa como presidente electo, la gente lo saludaba y hacía manifestaciones a su favor, y él se acercaba y se sacaba selfie con la gente y se abrazaba, en fin. Eso le pasa a todos los presidentes cuando están en este periodo de, la prensa alguna vez inventó el concepto de la luna de miel, que en rigor la luna de miel es cuando asumes y tienes unos días más. Pero en esta entelequia entre que fuiste elegido, eres el presidente electo, por lo tanto tienes la mayoría, la gente te tiende a querer y al que va saliendo no lo pescan. Entonces, este periodo es muy así. El tema, Erika, es que eso es bien probable que no pase a contar del 11 de marzo. No porque lo haga mal, no porque sea mala persona, sino que porque, bueno, cada día tiene su afán y cuando tú eres gobierno tienes que lidiar con muchas variables, digamos, y no necesariamente cosas que puedes controlar tú. Por eso es que estamos hablando de este periodo en que efectivamente su equipo lo ha hecho muy bien, comunicacionalmente lo ha hecho muy bien, y vamos a ver qué pasa del 11 de marzo en adelante, que es cuando empieza este gobierno de emergencia. Y yo siento que hay muchísima expectativa respecto a Claramente. los primeros tiempos. Que se puede hacer, claro. Y hay expectativa porque él puso ese concepto. No lo inventó la prensa, no se le ocurrió a Janet Jara, no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió al hermano, no. Él y su equipo inventaron ese concepto. Entonces, ahí hay que lidiar con los tiempos y con las cosas que vayan pasando. Álvaro, ¿tú dijiste algo, parece, o no? Sí, habías dicho algo. Estaba Estaba silenciado, silenciado. Alvarito. Ahí sí, Sí. ahí sí. No, nada, pero a ver, la mochila que está cargando ahora José Antonio Kast, creo que desde el 11 de marzo, no sé, ya los primeros 3 meses, se sacó parte del peso que implica el trabajo que ha hecho estos o sea, estas últimas semanas. Pero también creo que no es muy difícil, o sea, la comparación con el gobierno actual igual le da cierta ventaja. Yo creo que el gobierno de Boric ha sido significativamente el más malo desde la vuelta a la democracia. Y, y creo que eso también le va a jugar una ventaja especial a José Antonio Kast, porque el gobierno de Boric solamente podemos sacar la PGU y nada más, las 40 horas quizás. Y La después El PGU volvemos a sueldo para que se mínimo, recordarlo. entienda. el sueldo mínimo, Y el el sueldo sueldo mínimo, mínimo pero 500. después podemos hablar de Isquiasiches, de Irina Caravano, de Monsalve, y todo lo bueno termina siendo empañado. O sea, Mm. todo bueno o malo siempre es relativo y depende de dónde venga. El problema es lo que decía Ladislao. Eh, la derrota y estrepitosa. Y bueno, ¿cuándo se van a terminar de lamer las heridas y cuándo se va a salir de la derrota? Porque cuando tú pierdes, es mucho más difícil que cuando tú ganas, digamos, y además eh, no hay elecciones en 3 años más. Recién en las elecciones territoriales, digamos, de gobernador, core, alcalde y concejal. Entonces,
hay una situación ahí compleja y, como decía Laislao, nada es atractivo de este gobierno porque es un gobierno que va de salida. ¿Y qué vaya a decir tú ahora? No, que el presidente no se lustró los zapatos, da lo mismo, ya no se los lustró ya. No, que el presidente en realidad, eh, el tema, qué sé yo, hizo una declaración inadecuada en contra de Trump, estoy inventando, ¿ah? Claro, tú decís, pucha, que le está afectando al otro gobierno. Sí, por supuesto, pero ya no, ya el foco y la mirada está en Kast porque, insisto, es más atractivo porque es algo novedoso, es todo nuevo. Todo lo que ahí ocurra es nuevo, es distinto. Y Claro, obviamente pero eso, desde el punto de vista de la prensa, es más atractivo, es una cosa obvia, digamos. sí, pero mira, hay algo que tú decías, Felipe, y que me quiero detener un poquito en eso, en referencia a que, ¿qué le vamos a sacar a este gobierno? Que ya lo que hizo mal ya lo hizo mal, ¿cierto? Pero hay algo que indudablemente le va a pegar al gobierno que viene, querámoslo o no, y que va a salir a colación en más de una oportunidad, y no porque queramos echarle la culpa al gobierno anterior, sino que el caso de las fundaciones fue el escándalo más grande de un horroroso gobierno. Porque más allá de, que de la figura del presidente Boric, él va a tener que cargar toda la vida con el tema del caso fundaciones. O sea, esto es impresionantemente grande. Los miles de millones de pesos que se robaron, que se llevaron para la casa. Y eso es algo que la gente no olvida, fíjate. Y aquí no estoy hablando de la gente que, entre comillas, sigue el sector de la derecha y vota por Piñera, porque incluso encontramos a personeros de izquierda de repente haciendo comentarios en las redes o en sus, ¿cómo se llama? En sus programas sobre el tema de las fundaciones. Entonces, y esto va a salir porque fueron miles de millones que se fueron para allá y que no ayudaron a la gente. Y lo otro que le va a pegar al gobierno es el tema de los dineros que desaparecieron del gobierno del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El desastre que queda con la plata que supuestamente iba para las casas, ¿se acuerdan? Para el tema del incendio de la quinta región, que no se hicieron las casas, que la plata no está, que el ministro Monte ha salido olímpicamente dando una declaración, mañana otra y después y el día anterior otra y cambia las cosas, pero irremisiblemente, y no tiene que ver con que uno tenga una ideología política, tiene que ver con una realidad país. Pero esa Sí, gente afectada va a seguir afectada y el gobierno entrante, quiera o no, no va a tener esa solución porque ese recurso ya no está. Entonces, seguramente, en algún momento va a pasar lo que dice Felipe, el ministro de Vivienda o los seremis de algunas de las regiones que fueron afectadas, en algún momento van a llegar a decir, porque en el gobierno anterior esta plata se perdió. Porque en el gobierno, ¿cachai? Y no pasa porque los gobiernos entrantes le van a echar la culpa al saliente porque quieren o por salirse por la tangente, no, sino no, porque no, en no, este caso puntual hay una no. realidad que Es que, existe. Erika, ¿Cachai? a lo mejor me expresé mal. Eh, y perdón lo majadero, la realidad es subjetiva. Y todos los gobiernos van a considerar realidad irrefutable el forado que quedó del gobierno anterior. Pero el problema no es ese, el problema es que tú de ahí en adelante tienes que solo construir, Sí. porque ya tú pasas a ser oficial, y al ser oficial, a ser gobierno, tú tienes que resolver ese problema. Y por Claro. eso No muchas puedes seguir veces quejándote del empleado. los gobiernos tienden, claro, los gobiernos tienden a hacer dos caminos, o borrón y cuenta nueva con ese tema, o solo ese tema zafar de es que esto se arrastra del gobierno anterior. Y eso pasa en todos los Sí. gobiernos, no en Lo este, tengo no en, claro. en todos. Sí, pero nunca, Ese es pero mi Felipe, a punto, ver, digamos, más allá de que sea real o no. sí, claro, Eh, ustedes son personas con mucha más sí, experiencia que yo en esto, pero sáquenme de un error, porque puedo estar yo equivocada, sáquenme de mi error. Desde la vuelta a la democracia, como dijo Alvarito, desde el primer gobierno de vuelta a la democracia hasta ahora, jamás había ocurrido un escándalo económico con un forado tan grande como el gobierno de Boric. Yo no recuerdo haber escuchado ese nivel no sé cómo decirlo, pero de falco, por decirlo de alguna manera, Falco, claro. de falco
desde un gobierno hacia los recursos que debieran haber ido al pueblo. Ninguno, fíjate, y ojo, porque recuerda que la Bachelet tuvo dos gobiernos, donde también se hicieron cosas, pero porque en la Bachelet 2 se hizo la reforma educacional, ¿se acuerdan? Y se hizo una reforma económica para poder solventar la reforma educacional, ¿se acuerdan? Que se Claro. generaron esos dos grandes cambios, pero y no sé, en el fondo nunca se llegó a realizar los cambios en educación que se esperaban con la reforma económica que se realizó, pero aún así Le quitaron los patines nomás a la educación. le quitaron los patines a los colegios y todo, entonces se crean horriblemente estos SLEP que yo les digo, o sea, lo peor que nos pudo pasar en la educación pública es la creación de los SLEP, es lo peor que le pudo pasar al país, es lo peor. Ellos ese es más que un elefante blanco, porque no solamente se Oye, tiene, se Mónica, gasta y no se mo- usa ¿por bien, qué? sino que además está robándole la calidad de la educación cada vez más a nuestros Pero, niños. pero Disculpa, ¿por qué es tan malo, Erika? ¿Por qué es tan malo los LEP? es tan malo porque hasta aquí todavía no hay resultados de buena administración que haya mejorado los resultados de la calidad educacional de los niños que asisten a las escuelas públicas que tienen a cargo los SLEP. Los SLEP se han dado a conocer porque no hay plata, porque se robaron los dineros, porque se usaron los dineros para cosas que no correspondían, y los resultados en la educación pública siguen siendo malos. ¿Me entiendes? Entonces, se creó un modelo en el gobierno de la Bachelet con eso, que ha sido un desastre que ha ido empeorando cada vez más. Hoy día la educación pública está peor que como estaba con la presidenta Bachelet. ¿Me entiendes? Tienes peores resultados cuando se generó una reforma económica para poder solventar una reforma educacional que iba a mejorar la educación pública. Pero aún así, no supimos de ese fuera horroroso económico, ese falco, como en este gobierno. Entonces, puedo estar equivocada, pero yo no recuerdo haber terminado un gobierno También como este. A eso me refiero. está perfecto, Erika, pero lo que tú dices no cambia en nada que quien se hace cargo del gobierno se tiene que hacer cargo del forro. Ese es mi Sí, punto. no, sí, pues sí, yo no Sí. no pienso Sí, ahí está diferente a eso. por eso ahí está justamente el problema de quien asume, porque cuando tú eres Exacto. oposición a ese gobierno desfalcador, bueno, lo saca al pizarrón, pero cuando tú ya eres gobierno, Oye, Arregla el y te vuelvo a panizo. ¿Cómo insistir, arregla ese panizo? No sé. eh, yo no tengo idea, tendría que buscar, pero se me ocurren varios casos en que también fueron bien escandalosos los desfalcos, cosas que ocurrieron con plata desde el 90 hasta ahora, pero no entrar en esa discusión, eh, porque puede ser o puede no serlo, eh, pero, pero todos los gobiernos ocupan eso que es como un tic, de cuando hay un problema en cierta área que responsabilizas al gobierno anterior, que puedes tener toda la razón, si no digo que no la tengas. El problema es que el ciudadano ahora le da lo mismo. Ya no le Claro, importa como le sí, importaba hace 6 meses. no. Digo, o Claro. sea, no es que no le, corrijo, no es que no le dé lo mismo, solo que eh, ya no culpa al otro porque el otro ya no está, el otro sí. se fue, Claro. Aparte pero que la los esperanza gobiernos que de se pone, turno ocupan como tic. claro. Claro, Y la esperanza que se exactamente. pone en el Que la gobierno, esperanza es que se va a solucionar. claro, la Sí. esperanza que se pone en el gobierno, como muy bien dijo Alvarito, es una mochila Oye, re grande para el gobierno de turno, porque más encima la esperanza que esto va a ser diferente va sobre este gobierno entrante, y a mí se me empieza a olvidar lo pasado, porque como tenemos memoria a corto plazo, eh, se supone que los buenos resultados de este gobierno me van a llevar a olvidar todo lo que oye, pasó antes que esto, y no necesariamente tiene que ser así. Pero esperemos que sí, esperemos que le vaya bien, porque cuando le va bien al gobierno entrante del país, le va bien a Chile. Y por nuestra gente sí. nosotros necesitamos que le vaya bien y de a poco se pueda salir Oye, de oye, lo que estamos. ustedes vieron el aviso que da el Servicio de Impuesto Interno en el sentido que a contar del 1 de enero del Sí, 2026, cuando comienza el año,
a todas las personas que dan boletas, prestaciones de Boletas que servicio, le boleteamos. van a subir el Sí, 0,75% más para el fisco y sí, pasamos del 14,50 de retención al el 15,25. 15-25. Oye, qué Sí, manera de argentinizarse el país, qué tremendo. O sea, ¿cómo? Tú das una boleta, tú das una boleta de, no sé, ganáis un millón, es la boleta del millón. Y ahora te van a sacar más plata, plata que no vuelve, desde luego. O sea, y no todo el mundo tiene la facilidad, digamos, de que quien paga la boleta le diga, no, yo a usted le pago el líquido. Yo a usted le ofrecí claro. un millón y por lo tanto yo me como el impuesto, el mayor impuesto me lo como yo. Yo lo mantengo usted el millón. No, pues la cosa no es así, pues. Los compadres te dicen, ¿cuál es el costo de empresa? Tú me das una boleta de tanto y ahora entonces te voy a retener y te voy a sacar más plata de la tuya. O sea, a contar el próximo mes vaya a ganar menos. ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¿Cuánta gente da boleta en este país? Mucha, La gente que está muchísima. informal, la gente que está informal, que yo creo que es un porcentaje importante de la fuerza de trabajo, de alguna manera la empresa justifica la salida del dinero, no es negra. ¿Y cómo lo justifican? A través de boletas y contrato de prestación de servicio. Y Sí. toda esa gente, a contar del 1 de enero, compadre, vaya a ganar 25 lucas menos, 30 lucas menos, y no es poco, porque No, no es 25 poco. lucas, a lo mejor esas 25 lucas son las que tenéis las 2 luquitas diarias para trasladarte de Santiago, digamos. Así Y es. es 2 luquitas, son días a la semana, son 2 semanas, te están sacando 2 semanas y media de locomoción, que vas a tener que comértela a tu sueldo. Oye, es una cuentita de luz y es platita que no vuelve. Es Todo de platita que agua, va es al verdad. fisco para Sí, pues. financiar, y esto para financiar la cantidad de empleados públicos, de los robos de las fundaciones y la patita que nos fue a parar a las justamente. casas de Valparaíso. Y corten el choreo, corten el choreo. Es escandaloso, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí me afecta, yo soy prestador de servicio y de boleta, Yo Somos también, dos. pero Somos dos. somos tres. habitualmente, claro, yo tengo el pacto con el cliente que yo le digo, oye, eh, lo mío es un valor, es neto. Yo te cobro 100 lucas, son 100 lucas netas. Entonces, el Claro, impuesto te lo líquida, comís dices tú. tú. Claro, Claro, líquida, neta. claro. Pero yo creo que la mayoría de la gente no tiene ese poder negociador. Y yo creo que en No. el caso nuestro, lo más probable, en el caso nuestro también, te van a empezar a decir, ¿sabéis qué? Si yo te pago la boleta, pero vamos a compartir la diferencia. O Sí, sea, te van a decir, ¿sabéis qué? Yo no voy a comer entero el impuesto del 0,75. Tú te vas a comer sí, la mitad. sí. Y ¿sabéis qué? Es plata. Es harta plata. Y es Claro que platita sí, que no Hasta pues, plata. vuelve. por supuesto. Ya. Y es platita que no vuelve. Y Y es harta plata. Entonces, platita que Ya. y son cambios que afectan siempre a la pyme, a la gente emprendedora, no, no, ¿cierto? no, A los y que no son solamente a la PYME, independientes, a las pero por eso te personas, digo, al por eso que da la te digo, po, pero boleta, además a los independientes, pero además a la pyme, pero además a la empresa, porque los emprendedores al, también boletean. al 30% de la Sí, población que trabaja justamente, informal. Si de la fuerza de justamente. trabajo tenemos un 30% de informalidad, ese 30% que lo hacen dar la boletita, compadre, contarte el 8 meses ganáis 25 lucas menos, o 20 De una. o lo De que una. sea, sí, o Sí. lo que sea. ¿Y para qué? Para el choreo, para construir el choreo, para que no haya Básicamente. seguridad, para que no haya seguridad y salgáis y vaya al paradero y te acuchillen. Y con esa Ya, seguridad, esa te- ojalá que eso cambie. Ya, nos tenemos que ir, perdónenme, Erika Muñoz, Ladislau Ureta, Álvaro Aróstica, un abrazo, que lo pasen bien. Un Nos abrazo a reencontramos todos. mañana en el último programa del 2025. Que lo pasen bien, chao. Buen martes.